Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Señor, queremos darte gracias por este tiempo, Señor, de la alabanza, de la adoración. Señor, hemos sentido de que tú estás en medio nuestro, Señor. Hemos sentido tu presencia, Señor, y nos gozamos, Señor, delante de ti. Queremos venir en gratitud, Señor, porque hoy recordamos, Señor, ese día tan especial, Señor, para nosotros, el día en que tú resucitaste, Señor. Sabemos que tú vives hoy, Señor, y que tú eres la esperanza para este mundo. Queremos honrarte, queremos bendecirte, Dios. Queremos, Señor, darte gratitud por todas las cosas que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, por ese amor tan grande que nos has tenido, por esa misericordia tan maravillosa para con nosotros, Señor. Gracias por este lugar, Señor. Te pedimos que sea un lugar, Señor, de misericordia, que sea un lugar de luz, Señor, para esta ciudad, para este pueblo. Señor, tú nos has traído aquí en este lugar con un propósito y queremos cumplir ese propósito, Señor. Queremos que más personas conozcan de tu amor y que más personas lleguen a tu misericordia, Señor. Queremos entregarte, Señor, este tiempo de la palabra en tus manos, Señor, que seas tú hablando, que seas tú ministrando, Señor, a tu pueblo. Pedimos, Señor, que sea una palabra que venga desde lo alto, Señor, que seas tú, Señor, el que traiga esta palabra en esta mañana, Señor. Lo ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan. Juan capítulo 19, a partir del versículo 28. Como hemos dicho, es un día especial. Hoy recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Lo celebramos de una forma muy especial. No la celebramos como la celebra el mundo, pero es un día muy especial porque podemos recordar todo lo que el Señor hizo por nosotros, todo lo que el Señor padeció por nosotros. Y este es un pasaje en el cual el Señor está en la cruz. Él está colgado en la cruz. Ya había pasado todo ese martirio, todo ese sufrimiento. Lo había pasado, ya lo habían colgado de la cruz, y cuando él está colgado allí, él expresa, él confiesa una frase. Y vamos a leerlo. El libro de Juan, capítulo 19, verso 28 dice la palabra de Dios: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando Jesús pronuncia esta frase, consumado es, Él está confesando. Yo me imagino que lo habrá hecho en voz alta para que todos lo puedan escuchar. Si el evangelista Juan lo escuchó, yo me imagino que lo habrá hecho en voz alta. Él dice: consumado es. ¿Qué es lo que está diciendo con esto? Está confesando al Padre: papá, he cumplido tu voluntad. Y es aquí que toda la palabra se consume. Consumado es aquí donde todo se cumple, cuando Él entrega su vida por nosotros.
Y empezamos allí en el huerto del Edén, cuando él estaba orando, cuando estaba él en una agonía, en una aflicción, que la Biblia dice que estaba sudando gotas de sangre. Estaba él allí postrado, orando, clamando, suplicando. Él dice que tenía una tristeza muy grande. Y estaba en una situación difícil. Él sabía que el tiempo se estaba cumpliendo, el tiempo había llegado en que él debía ofrecerse a sí mismo como ese cordero sin manchas. La Biblia me dice que él vivió sin manchas, se mantuvo desde que nació hasta ese día en la cruz sin ningún pecado. Porque el cordero debía ser sin manchas. Y eso fue Jesucristo, un cordero sin manchas que entregó su vida por cada uno de nosotros. Y el otro día estaba viendo todos conocemos la película La Pasión de Cristo. Y justo estaba viendo esa porción cuando él estaba orando en el jardín de Getsemaní. Él estaba ahí clamando y sabemos que es ficción, ¿no? Pero yo me imagino si hubiese ocurrido de esa forma, el dolor, la situación tan difícil que habrá pasado él. Y se ve a un hombre con una capucha que supuestamente era el diablo y le decía, ¿quién eres tú? ¿Dónde está tu padre? Y le decía, es imposible que tú puedas cargar con todo el pecado de la humanidad. Y él estaba postrado allí llorando, clamando, y esta persona continuaba hablando, diciéndole, es imposible que un solo hombre pueda cargar con el pecado de la humanidad. Y yo me imagino la situación, el dolor, la tristeza que él estaba atravesando en ese momento cuando él dice, Señor, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y ese fue el momento en el que Jesús decide ser ese cordero sin manchas. Y fue una de las noches más tristes, más dolorosas para nuestro Salvador. Porque fue allí cuando fue traicionado por uno de los suyos. Fue allí cuando fue negado por uno de los suyos, uno a quien él amaba. Porque él trataba de una forma muy especial a Pedro. Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido zarandearos. Y Jesús le dice, pero yo he rogado por ti. Le estaba hablando a Pedro, le estaba diciendo, yo he clamado por ti, Pedro. Y fue ese mismo el que lo negó, el que lo traicionó también, al negarlo esas 3 veces. Fue una noche muy dura, muy dura. Y cuando Pedro termina de negar a su maestro, se da vuelta y ve a Jesús allí a lo lejos. Y Jesús, el Señor, lo mira. Pero ¿qué fue lo que Pedro vio en esa mirada? ¿Sabes qué fue lo que vio? Mucho amor. Pedro vio mucho amor en esa mirada. Ese hombre estaba siendo escupido, golpeado, maltratado. Pero Pedro veía amor en ese hombre. Y fue una noche dura, difícil. Lo maltrataron, lo golpearon, lo azotaron, le escupieron, le hicieron de todo. Una vejación absoluta.
para un hombre. Y cuando él estaba llevando la cruz, iba camino del Gólgota, donde lo iban a colgar, dice que le ofrecieron una bebida a Jesús. Mientras él estaba llevando, alguien vino a ofrecerle una bebida mezclada con vinagre y mirra, hiel. ¿Y sabes lo que es esa bebida? Es una bebida que en ese tiempo se usaba para mitigar el dolor. Se lo dieron para que él no sufriera tanto. ¿Y sabes qué fue lo que hizo el Señor en ese momento? La Biblia dice, él rechazó esa bebida. ¿Sabes por qué? Porque él no quería mitigar ese dolor por amor a ti. Por amor a nosotros. Él no quiso esa bebida. Él no quiso mitigar el dolor de su cuerpo. ¿Por qué? Porque te amaba de la misma forma que miró a Pedro. Con ese amor, Él te mira a ti. Es un amor tan grande lo que hemos recibido de Jesús. Es tan maravilloso lo que el Señor hizo por nosotros. Y cuando Él dice, consumado es, allí Él cumple todo el propósito que Dios había planeado para la humanidad. Allí se cumple todo, consumado es, dice Jesús, todo está consumado. Y dice a continuación, dijo, consumado es, habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Dice, entregó el Espíritu. Él voluntariamente entregó su Espíritu. A Él no lo mataron, Él entregó su Espíritu. ¿Por qué? Porque quería cumplir. Jesús dijo una vez, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y Él lo demostró en el huerto de Getsemaní cuando le dijo a su Padre, Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y su voluntad se cumple cuando Jesús dice, consumado es, y Él entrega su Espíritu. Aquí en este momento se cumple todas las profecías acerca del Mesías. Y todo lo que sufrió, todo lo que vivió, todo lo que padeció, todo lo hizo por amor a nosotros. ¿Y qué fue lo primero que hizo Dios? ¿Qué fue lo primero que hizo Dios cuando Jesús entregó su Espíritu? Vamos a leerlo. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? Dice Mateo 27, 51. Mateo 27, 50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. De arriba abajo la tierra tembló y las rocas se partieron. Lo primero que Dios hizo fue rasgar, partir a aquello que nos separaba de Dios.
había en el templo, entre el lugar santo y el lugar santísimo, había un velo muy grande, muy grueso. Nadie podía entrar en ese lugar. Solamente una persona, el sacerdote, una vez al año podía entrar en ese lugar. Allí estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Y nadie podía entrar en ese lugar porque era un lugar santísimo, muy santo. Y cuando Jesús entregó el Espíritu, lo primero que Dios hace es romper, sacar ese velo. Ya no hay nada que nos separe, que nos impida entrar en la presencia de Dios. Esa sangre que se derramó en la cruz te permite venir a la presencia de Dios. Yo no necesito que ninguna imagen interceda por mí delante de Dios. Yo no necesito que ningún santo interceda por mí delante de Dios. Ese trabajo ya lo hicieron. Jesús ya intercedió por mí en esa cruz, y con esa sangre Él me permite entrar en ese lugar santísimo, entrar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él me limpió de mis pecados. Él me hace digno de poder entrar en ese lugar. Jesús nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esa palabra se consuma aquí cuando Él dice consumado es. Él es el único camino, el único medio por lo cual podemos llegar al Padre. Él es el único. Dice la Biblia, un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo. Él es el único por el cual yo puedo llegar al Dios Padre. Porque fue Jesucristo el que entregó su vida por mí. Porque fue Jesucristo el que cumplió la voluntad de su Padre. Si alguien te dice que hay otra persona por el cual puedes llegar a Dios, esa persona miente, y esa persona vive en una oscuridad total, porque la Biblia es muy clara que hay uno solo que me hace llegar a Dios, hasta Dios, y ese es el Hijo. Hemos recibido tantas cosas de Dios, y lo más maravilloso de todo fue el que Él haya decidido entregar su Hijo como un sacrificio vivo, un cordero sin manchas. Y yo escucho muchas veces personas que dicen: es que Dios no me ama, es que Dios no quiere saber nada de mí. Es que no puedes tener una prueba más grande de que Él te ama, entregando a su propio Hijo, a su único Hijo, como un sacrificio, un cordero sin manchas, para que tú puedas llegar a Dios. Pedro dice: es que Él no retarda su promesa. Quiere que todos, absolutamente todos lleguen al arrepentimiento. Estamos esperando su venida, pero dice Pedro, Él no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza. Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Y cuando Jesús dice, consumado es que todo, absolutamente todo está hecho por nosotros, para nosotros. Solamente debemos permanecer, agarrarnos firmes a Dios, permanecer fieles,
vivir conforme a la voluntad de Dios. Jesús me dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Y esto se cumple cuando Él dice, consumado es. Yo vivo para Dios y Él se encarga de todo lo demás. Él se encarga de todo lo demás. Yo no tengo por qué preocuparme de las cosas vanas, de las cosas superficiales. Yo no tengo por qué preocuparme de lo que tengo que vestir, de lo que tengo que comer, porque Él se encarga de todo eso. Yo simplemente debo preocuparme en agradar a Dios, en vivir conforme a su voluntad, en hacer lo que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero muchas veces cada uno de nosotros retardamos todo eso que Él quiere hacer en nosotros porque queremos vivir conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestra carne. Y nos olvidamos de que Jesús ya lo hizo todo por nosotros. Y muchas veces oramos por personas y nos olvidamos que Jesús ya hizo todo. Y queremos obligar a las personas, sí, hay que ir a la iglesia, déjalo, simplemente ora por esa persona, Jesús ya lo hizo, Jesús hizo la obra. Cuando tú empiezas a orar por esa persona, lo que has hecho es abrir una puerta de esperanza para esa persona. Cuando tú predicas a una persona, a mí Dios me da la promesa, mi palabra no vuelve vacía. Mi palabra no vuelve vacía. Trabaja como yo quiero. Me lo dice Dios. Y si estamos orando por alguien, vamos a permanecer fieles. Seguimos orando, seguimos clamando, seguimos ayunando por esas personas. Y no nos olvidemos de que Jesús ya lo hizo todo. Jesús ya lo hizo todo. No nos olvidemos de eso. Todo, absolutamente todo viene por añadidura. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, cuando ponemos a Dios en lo más alto de nuestras vidas, en el centro de nuestro corazón, todo lo demás viene por añadidura. Dice el salmista, Jehová es mi pastor. Después, ¿qué dice? Nada me faltará. Entonces, ¿por qué me preocupo? ¿Por qué vivo afanado? ¿Por qué vivo pensando en cómo voy a pagar la hipoteca o el alquiler? ¿Por qué vivo pensando en qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a comer el fin de semana? Todo está hecho. Jesús lo hizo todo por nosotros y para nosotros. Somos escogidos por Dios. Él dice que nos escogió, inclusive antes de que el mundo fuese creado. Somos escogidos de Dios. Entonces, empecemos a vivir como unos escogidos de Dios. San Pablo dice, ya no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía pertenece al reino de los cielos. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, a llevar el evangelio, cuando ellos volvieron, venían contentos, alegres. Y viene uno y le dice, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dice, mira, no te alegres porque puedas echar fuera demonios o porque puedas hacer milagros. Alégrate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida.
Porque en otro tiempo vivíamos en la oscuridad, vivíamos en el mundo, vivíamos en el pecado, no teníamos nombre. Tenemos documentos, DNI, pero ese es el nombre de tu cuerpo, pero tu alma, tu espíritu no tenía nombre, vivía en una completa oscuridad. Y cuando Jesús dice consumado es, cuando Él entrega el Espíritu, eso te da a ti la oportunidad de tener una identidad. Y cuando tú aceptas ese sacrificio que Él hizo por ti, entonces Él te da nombre, y ese nombre está escrito en el libro de la vida. Dice en Apocalipsis, al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. En una de las cartas a las 7 iglesias dice, al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Tú tienes una identidad. Tú tienes que vivir con esa identidad. ¿Cuál es esa identidad? La identidad de Cristo. Esa es tu identidad. Tú tienes que vivir conforme a esa identidad. Dejar de preocuparte, dejar de afanarte por las cosas materiales, dejar que Dios cumpla su propósito en ti. Dice la Biblia, el que empezó la buena obra en vosotros, la irá perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, hasta el día que el Señor vuelva o hasta el día de tu muerte. Hay un cambio que el Señor quiere hacer en tu vida. Hay cosas que Dios quiere cambiar de nuestras vidas. Hay cosas que el Señor quiere despojarnos de ellas. Hay cosas que nos atraen hacia el mundo. Hay cosas que nos apartan de Dios. Y a medida que Dios va perfeccionando nuestras vidas, Él va a ir quitando esas cosas. Estos son lastres que nos impiden crecer espiritualmente. Por eso Dios necesita obrar en cada uno de nosotros. Dios necesita hacer que crezcamos espiritualmente. Dios necesita que aprendamos a vivir en el Espíritu, a no depender de la carne, a no dedicar tanto tiempo al mundo. Dios necesita algo más de nosotros. No nos conformemos con lo que tenemos, con lo que hacemos. San Pablo dice, extiéndete hacia lo que está adelante. Dios tiene cosas maravillosas para cada uno. Vamos a extendernos a lo que Dios tiene para nosotros. Hay cosas grandes, cosas eternas que Dios tiene para nosotros. Vamos a extendernos hacia ello. Vamos a dejar de lado las cosas temporales. No vamos a hacer que ocupe tanto tiempo en nuestra mente. Vamos a llenarnos de Dios, de su palabra. Dice Jesús, de lo que está lleno tu corazón, de eso hablará tu boca. Si estás lleno de Dios, si estás lleno del Espíritu Santo, eso es lo que tu boca va a hablar. Cuando aceptamos ese sacrificio que Dios hizo en la cruz por nosotros, allí sucede un milagro en nosotros. Y es que nos hace una nueva criatura. Nacemos de nuevo en el Espíritu. Y es allí que Dios te da esa identidad, ese nombre. Y necesitamos hacer que esa criatura crezca, empiece a crecer, empiece a alimentarse. ¿Cómo lo alimentamos? Con la palabra de Dios. Pasando tiempo en la presencia de Dios.
buscando su presencia, anhelando su presencia, alabándolo, adorándolo, buscando tiempo, dedicarle tiempo. Pero Dios quiere tiempo de calidad con cada uno de nosotros. No orar por cumplir, no porque yo soy cristiano, voy a orar 5 minutos. Dios quiere algo más que eso. Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Vendrán las tentaciones, pero ¿cómo yo combato, cómo yo resisto esa tentación? Pues velando, orando, alabando a Dios, adorando a Dios, buscando su presencia. La Biblia dice, si tú te encierras en tu lugar secreto, vamos a buscar un lugar secreto. El baño, una habitación, sea cual sea el lugar donde nadie te pueda molestar, y haz de ese lugar tu lugar secreto. Y empieza a buscar a Dios en ese sitio. Empieza a buscarlo, empieza a anhelarlo con todo tu corazón. Cuando tú empiezas a pasar tiempo en la presencia de Dios, el Señor trae cambios a tu vida. Tú sientes su presencia. Allí de rodillas en tu lugar secreto, tú sientes el abrazo de Dios. Y Dios espera que no solamente en los momentos difíciles, cuando haya problemas, que lo busquemos. Él anhela que sea en todo tiempo. Es cierto, en los momentos difíciles es cuando más sensibles somos. Pero Dios anhela que eso sea en todo tiempo, en tiempos de abundancia. No olvidarnos de Dios en los tiempos cuando hay mucho. Porque Dios te prepara, en ese lugar Dios te prepara para que tú aprendas a vivir cuando hay mucho. Y lo mismo Dios te enseña a preparar cuando hay poco. Pero tienes que buscar un tiempo con Él, a solas. Un tiempo de calidad, un tiempo en el que tú te abras delante de Dios, en el que tú dejes que Él te tome en sus manos, en sus manos, y te empiece a moldear como un vaso de barro. Muchas cosas van a cambiar en nuestras vidas cuando dejamos que el Señor obre, dejamos que el Señor haga lo que tenga que hacer en nosotros. Dejemos que Dios cumpla sus propósitos en nuestras vidas. Yo te aseguro que no te arrepentirás de que Dios cumpla todo lo que se propuso en ti. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos eternos. Porque Dios quiere levantarte como testimonio, como atalaya. Porque yo te aseguro que hay personas, almas en el mundo que están esperando que tú le lleves, que tú seas testimonio para Él. Hay almas en el mundo que están esperando, y Dios quiere que seas tú el que lleve ese mensaje de salvación a esa persona. Y Dios quiere que seamos cada uno de nosotros los que sembremos esa semilla. Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo, volverá con alegría. Y si te costó sembrar esa semilla, si te costó lágrimas sembrar esa semilla, cuando esa semilla germine, el Señor traerá regocijo a tu vida. Porque habrá valido la pena. Porque tú habrás traído ese mensaje de salvación, habrás salvado un alma de vivir en una eternidad
sin Dios, sin Cristo, entonces Dios habrá cumplido su propósito en ti. Hay miles y miles de personas. Y ni siquiera hace falta ir a las misiones, a otros países. Ahí tienes a tu vecino. Ahí tienes al panadero, a las cajeras del supermercado. Hay miles de personas que necesitan escuchar ese mensaje. Estamos en un tiempo de gracia, dispensación de la gracia. Dios permite que podamos compartir todavía ese mensaje de salvación. Pero yo te aseguro que este tiempo va a llegar a su fin. Que no nos dejarán predicar, van a empezar a perseguirnos por predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque la Biblia me lo dice. La Biblia dice, muchos serán entregados a las autoridades. Pero hoy todavía hay tiempo de llevar ese mensaje, de predicar el Evangelio, de proclamar de que Jesús resucitó y que Jesús es el único por el cual podemos llegar a la salvación. Todavía hay tiempo de predicarle a tu vecino, a tus hijos, a tu familia. Pero no te afanes porque Jesús ya lo hizo todo. No te afanes en que ellos se conviertan. No te afanes en que ellos vengan a los pies de Cristo, porque Jesús ya lo hizo todo por ti. Tú simplemente ora, mantente firme en tu oración. Dice la palabra de Dios, nunca vi un justo desamparado. Y cuando hablamos de familia, estamos hablando de una promesa. Cuando tú te mantienes fiel, la Biblia me dice, serás salvo tú y tu casa. Tu familia está bajo una promesa. Pero tú tienes que mantenerte firme, mantenerte fiel, no apartarte, entregarte al Señor en cuerpo y alma. Todo está hecho. Todo está hecho. Jesús lo hizo por nosotros, para nosotros. Simplemente Jesús dice, velad y orad. Velad y orad, mantente firme. Y deja que el Señor obre en tu vida, deja que el Señor obre en tu familia, deja que el Señor haga lo que tengas que hacer. No te interpongas en lo que Dios quiere hacer en ti y en tu familia, en tus amigos, porque muchas veces queremos ayudar a Dios y hacemos cosas que impiden que el Señor obre en las personas. Dejemos que el Espíritu haga lo que tenga que hacer. Todo en el tiempo de Dios. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a orar y vamos a entregar esto a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por ese precioso, ese maravilloso sacrificio, Señor, que tú hiciste en la cruz por nosotros. Señor, no merecemos tanto amor, no merecemos tanta bondad, pero aún así, Señor, tú decidiste, Señor, entregar a tu propio Hijo en sacrificio para que yo pueda tener todo lo que tú me das hoy, Señor. Señor, gracias porque hemos conocido tu verdad, hemos conocido, Señor, todo, absolutamente todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Has abierto nuestros ojos y queremos pedirte, Dios, hoy estamos aquí, Señor, queremos que tú sigas obrando. Quiero pedirte, Dios, hoy que tú sigas obrando en la vida de cada uno de mis hermanos, que tú sigas cumpliendo tus propósitos en cada vida, Señor. Yo te pido, Señor, que cada uno podamos entrar en un nivel de fe superior, Señor, que podamos ver cosas sobrenaturales de ti, que podamos ver lo sobrenatural de ti,
que podamos sentir tu presencia, que tengamos, que tú pongas en nosotros, Señor, esa pasión por tus cosas, esa pasión de buscar tu presencia, esa pasión de pasar tiempo leyendo tu palabra, orando, velando, Señor, constantemente, y dejar que tú obres, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tus caminos. Ayúdanos, Señor, a hacerte fiel, a vivir conforme a esa identidad que tú nos diste, Señor, que es la identidad de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser mansos, a ser humildes, Señor. Guíanos en nuestros caminos, Señor, y te pedimos, Señor, que uses nuestras vidas para que otras personas puedan llegar a conocer esa verdad, Señor. Que otras personas puedan llegar a la luz y que tú cumplas, Señor, lo que le dijiste a tus apóstoles, que los harías a ellos pescador de hombres, Señor. Queremos ser pescador de hombres, Señor. Queremos que tú uses nuestras vidas para llevar tu evangelio, para llevar tu mensaje, y que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Bendigo, Señor, a cada hermano. Que tú guardes el regreso a casa, Dios, y que cada uno, Señor, podamos estar en tu presencia constantemente, Señor. Y que tú, Señor, nos guíes, que tu Espíritu, Señor, nos guíe por sendas de justicia, Señor. Te damos las gracias, Señor, y todo, absolutamente todo, lo entregamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Vamos a cantarle.